Es tiempo de dejar que Dios siga hablándonos a través de la profecía. Oremos, hermanos. Nuevamente, nuestro amado Padre, acudimos a ti porque es lo único que podemos hacer para que nuestras mentes sean instruidas, para poder tener los elementos necesarios para poder enfrentar la crisis final y poder enfrentar, oh Dios, lo que tu pueblo muy pronto estará sometido a experimentar. Desde ya suplicamos que así como nos aclaras el camino a través de la antorcha profética, nos des de tu Santo Espíritu, no solo para entender los acontecimientos finales, sino poder adquirir esas características que va a tener tu pueblo, que saldrá vencedor. Ayúdanos a comprender cada paso, cada característica y danos la fortaleza para ser parte de ese pueblo peculiar. Gracias por escucharnos. Gracias por atendernos. Gracias. Te damos y te suplicamos tu compañía en el nombre de Jesús. Amén. En el tema anterior vimos que en el tiempo del fin, los que logren llegar al tiempo final y enfrentar lo que está a punto de ser declarado por las circunstancias políticas, económicas, de la naturaleza y todas las señales cumpliéndose en nuestros ojos, así como nos aclaras las circunstancias a nuestro alrededor, también en este momento nos estás aclarando las características que va a tener tu pueblo en el tiempo del fin. Hemos visto a través de la palabra de Dios, a través de su palabra hemos visto que hay 4 fundamentales características del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Una de ellas, la paciencia. Lo vimos en el tema anterior. Otra característica es la fe de Jesús, que tiene 2 connotaciones, 2 significados. La calidad de fe que hizo que Jesús triunfara contra el mal en un mundo de pecado, y la confianza de que Él es nuestro perdonador, que Él puede con nosotros, que Él puede darnos y capacitarnos, que debemos confiar plenamente en Él. Nos quedaron 2 para este estudio y vamos a ver si las podemos lograr sacar. La siguiente característica es: guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios. La expresión, y la dice por lo menos la leímos en 3 citas diferentes de Apocalipsis. La expresión no dice los que intentan guardar, los que reconocen que tienen que guardar, pero que más o menos. Por lo menos mi Biblia dice los que guardan los mandamientos de Dios. Eso quiere decir que hay un grupo que ama tanto a Dios, que ha decidido en favor de Dios y la verdad y su ley, que lograrán vencer el pecado. Porque guardar los mandamientos de Dios es realmente vencer el pecado. Satanás ha puesto en la mente desde la eternidad que no se puede. Por eso es que muchas iglesias hoy en día dicen que no se puede. Pero el Señor dice en su palabra: si me amáis, guarda mis mandamientos.
El que dice que me ama, pero no guarda mis mandamientos, la característica, la cualidad que Dios dice ahí, son mentirosos y la verdad no está en ellos. En las tres citas que leímos anteriormente dice, guardan los mandamientos de Dios. Bueno, guardar, ¿qué es guardar? Vamos como siempre al diccionario. Fíjense todo lo que significa guardar. Quiero que lo tomen en cuenta porque el pueblo del tiempo del fin que enfrentará la ira del dragón le va a ser fuerte y va a luchar de parte de Dios, guardan los mandamientos. Entonces veamos lo que esta palabra significa. Guardar. Poner una cosa en un lugar para que no se pierda. Guardar, proteger, ponerla en un lugar donde no se pierda. ¿A quién buscó Dios para depositar su ley? Porque esto guardan los mandamientos, los ponen en un lugar donde no se pierdan. Guardar, poner las cosas en un lugar para que se conserve en buen estado y en un lugar en que le corresponde estar. Dios siempre tuvo un pueblo que puso la ley en el lugar donde le correspondía estar para conservar la ley. Él tenía que, a través de los siglos, demostrar que su ley estaba vigente y siempre buscó un pueblo. Siempre hubo una iglesia verdadera que sostuvo en alto los mandamientos de Dios. ¿Qué más es guardar? Conservar una cosa o retenerla. Dios buscó siempre un pueblo que conservara la ley, que la retuviera, que no la dejara perder, evitando que desaparezca, de que se pierda o que se altere. Wow, me sorprenden las definiciones. Quiere decir que Dios siempre tuvo un pueblo que conservara la ley y evitando que se desaparezca, que se pierda o que se altere. Hubo un poder terrible que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley. Pero Dios siempre tuvo un pueblo que conservara, que retuviera, que evitara que esa ley desapareciera. Sinónimos de guardar. Mire, custodiar, cuidar, proteger, custodiar, vigilar, preservar, proteger, defender, observar. ¡Qué tremendo! Quiere decir que ese pueblo, hermanos, hace todo esto con la ley de Dios, con los mandamientos de Dios. Los custodia, los cuida, los vigila, los preserva, los protege, los defiende y los observa. Tremendo. ¿Qué más? Cumplir lo que se debe por obligación. ¿Qué es guardar? Cumplir lo que se debe por obligación. Si yo entro a un país y no guardo sus leyes, es mi obligación. Si yo visito un país, respetar y guardar por obligación las leyes de ese país. De lo contrario, yo voy a tener dificultades. Bueno, el pueblo que guarda los mandamientos cumple lo que se debe por obligación. La palabra obligación, yo pienso que lo que se debe por conciencia, diría yo, ¿verdad?
Acuérdense que Dios, aunque sabe que guardar su ley es bendición, no nos obliga. Bueno, ¿qué nos lleva a quebrantar la ley de Dios? ¿Qué hace que este pueblo al final guarde los mandamientos de Dios? Vamos entonces rápidamente a analizar qué nos lleva a quebrantar la ley de Dios. Bueno, letra A, respuesta A, la desconfianza en Dios. Creemos más en nuestros propios razonamientos que en los razonamientos de Dios. Por ejemplo, Lucifer. Lucifer creyó que él podía hacer mejor la función de rey, de gobernante del universo que Dios. Entonces desconfió de que Dios tuviera en la forma justa y correcta el gobierno. Bueno, el hombre en el Edén, Adán y Eva. Dios dijo, de todo árbol puedes comer, pero del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. ¿Qué dijo Satanás? Mentira. Dios es mentiroso. Lo que pasa es que él no quiere que sean dioses como él. Y Eva desconfió de Dios y confió más en Satanás. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos lleva a quebrantar los mandamientos de Dios, la ley de Dios? El orgullo, hermanos. Nosotros podemos solos con el problema del pecado. No necesitamos a un Dios ni a un Jesús que muerto en la cruz. No, yo puedo resolverlo. Lo que mi conciencia me diga, eso es. ¿Es malo matar? Depende. ¿Es malo robar? Depende. Creemos en nuestro juicio. El orgullo predominó en el caso de Satanás. El orgullo predominó en el caso de Caín. El orgullo llevó a Nimrod a exaltarse y construir y llegar hasta el cielo, igual que Satanás. Y constituyó Babilonia, y eso dio a beber a todas las naciones. De paso, había ley en el cielo cuando Lucifer pecó, porque algunos dicen que la ley fue dada a los judíos y que desde entonces existe la ley. Vamos a aclarar bien estos conceptos. Primera de Juan 3:4 dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ahora, ¿había ley en el cielo? Ya hemos visto en varias ocasiones en los estudios que la ley de Dios es tan eterna como Dios mismo. Ezequiel 28, 15 y 16 dice, hablando de Lucifer, Dios dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus tratos, fuiste lleno de iniquidad, de orgullo, se creyó más que Dios y pecaste. Si la Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley y en un punto de la eternidad Satanás pecó, es porque había ley. Por eso te eché del monte de Dios. Bueno, el mismo problema llevó a Eva al pecado. Eva quiso ser igual a Dios. Creyó los sofismas satánicos. Ella dijo de repente que Dios es egoísta y no quiere que nosotros lleguemos a ser como Él. Bueno, desconfió de Dios y confió en sí misma y en lo que le dijo Satanás. Bueno, a través de los siglos, Dios siempre tuvo pueblo que preservó, que guardó, que practicó todo lo que es los mandamientos de Dios. Por ejemplo, en el cielo, Satanás trajo la tercera parte de los
habitantes del cielo, engañados. Pero si trajo la tercera parte, por cada ángel caído habían 2 que habían confiado en Dios y se gozaban en guardar su ley. Con el paso de los siglos y de los milenios, ¿ustedes creen que los ángeles no han visto a dónde va a dar el pecado, sus consecuencias, y han visto lo que ha pasado en el planeta Tierra? ¿Creen ustedes que algún ángel que está en la presencia de Dios va a querer estar en nuestros zapatos ahora? Muy bien, claro que no. Bueno, después del pecado su ley fue guardada por los profetas y por los patriarcas. Abraham vivió años antes de que Dios entregara su ley a sus descendientes, al pueblo de Israel. Pero en Génesis 26:5 dice, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis normas y mis leyes. Esto fue antes del Sinaí, hermanos. Abraham no estuvo en el Sinaí, pero él había heredado de sus antepasados, los grandes patriarcas, el conocimiento de la ley de Dios, y no solo los había oído, dice ahí, y guardó. Bueno, Job, Dios lo declaró un hombre íntegro, un hombre recto. Quiere decir que guardaba sus mandamientos. El pueblo hebreo fue el depositario de la ley de Dios. Tenía que guardar la ley de Dios. En la época de la Edad Media, cuando había la persecución papal, hermanos, Dios preservó su ley a través de los valdenses, los albingenses, los hugonotes. Estos decidieron, antes de quebrantar la palabra de Dios y el mandamiento, se fueron a las montañas del Piamonte. Por siglos, 1260 años, estuvieron sobreviviendo en las montañas del Piamonte, pero guardando los mandamientos de Dios. O sea que los mandamientos de Dios jamás, aunque hubo un poder, el cuerno pequeño que iba a intentar cambiar los tiempos y la ley, y lo hemos visto en los estudios anteriores, siempre Dios tuvo un pueblo que preservó, guardó, vigiló los mandamientos de Él. Bueno, hemos llegado al tiempo del fin. Por los estudios que hemos tenido anteriormente, los santos de Dios tienen que enfrentar la ira del dragón. Tienen que enfrentar un boicot económico donde nadie podrá comprar ni vender si no guardan el día domingo. Va a tener que luchar contra la bestia, contra la imagen de la bestia, contra la marca de la bestia, contra las catástrofes que están golpeando y que cada vez van a agudizar más, sobre milagros que son hechos por Satanás. El pueblo de los santos de Dios del tiempo del fin tienen que tener paciencia, la calidad de fe de Jesús y la confianza en que todo pecado perdonado, Jesús tiene la capacidad, el Padre tiene la capacidad de perdonar. Y sobre todo eso, con gozo, guardan los mandamientos de Dios. Bueno, hermanos, es increíble, pero Dios siempre tendrá un pueblo. Ante el universo, Él tendrá un pueblo que mantendrá su fe, su confianza puesta en Él. Cero orgullo. Va a depender no de Él mismo, de la misma persona. Va a depender de los méritos y de la sangre de Cristo para lograr copiar su carácter y estar en armonía con su ley. Dios siempre tuvo un pueblo que guarde los mandamientos de Dios, que han hecho de Jesús su fortaleza. Porque acuérdense que alejados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer.
no se doblegarán ante nada. Así como los hebreos, así como Daniel, estuvieron dispuestos a enfrentar la muerte misma en la Edad Media. Miles y millones fueron masacrados, torturados por la Santa Inquisición, pero nada los hacía desistir. Preferían morir antes que ofender a un Dios que amaban. Apocalipsis 12:8. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 12:8. Y dice, ahí está hablando de la nueva Jerusalén, donde van a habitar los justos, donde van a entrar los que logren vencer en el conflicto final. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, ¿se acuerdan qué hace que quebrantemos la ley de Dios? La desconfianza. No, es que aquí hay dinero, yo puedo robarlo, Dios sabe que tengo necesidad y pum, y roba. Desconfió de que Dios le diera de comer. La desconfianza, dice, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ustedes analizan este texto, son todos los que quebrantan la ley de Dios, los que no van a entrar por las puertas de la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 22:15. Pero quedarán fuera los perros. Miren, no tengo tiempo para explicarles cada una de estas terribles cualidades, horribles. Quedarán fuera los perros y los hechiceros, los disolutos, eso quiere decir inmorales, y los homicidas, los idólatras, los que adoran imágenes, y todo el que ama y practica la mentira, quedarán fuera. Ahora vamos al texto culminante de esta parte. ¿Quiénes entrarán? Apocalipsis 22:12-14. Dice, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Hermanos, Pablo dice que cuando estemos en el cielo, lo que pasemos aquí será simplemente como, dice que lo vamos a decir, no es nada lo que pasamos allá en el planeta Tierra enfrentando los acontecimientos finales con tan grande peso de gloria. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera se han subido a la mente del ser humano, las que Dios ha preparado para cada uno de los que venzan con Él. Así que bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su entrada sea por las puertas de la ciudad. Bueno, esa es la tercera característica del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ahora vamos a la cuarta característica. Y aquí mucha atención. Es un tema de mucha polémica, pero es un tema que tenemos que tratar, porque aquí hay una característica que debemos comprender que el pueblo de Dios tendrá en el tiempo del fin. Y, por supuesto, vamos a analizarlo con la ayuda de Dios. En Apocalipsis 12:17 está la característica cuarta que nos falta. Dice, entonces el dragón se fue airado contra la mujer, la iglesia,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la verdadera iglesia, que siempre ha guardado los mandamientos de Dios. Y ahí lo dice: los que guardan los mandamientos de Dios, pero tienen otra característica. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Esto es lo que nos va a ocupar en los siguientes minutos. Bueno, ¿qué es el testimonio de Jesús? Bueno, alguno puede decir, bueno, es que Él vino a dar buen testimonio, son las obras que Él hizo, y pareciera que todo eso tiene sentido. Pero ¿saben ustedes que la misma Biblia dice que es el espíritu de profecía? ¿Qué es el espíritu de profecía? Apúntenlo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Vamos a que la Biblia nos conteste. Aquí no valen nuestras ideas, nuestras definiciones, nuestros pensamientos. Acuérdense que durante estos estudios la Biblia se explica con la Biblia. Vamos a Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10 dice: y me postré a sus pies para adorarlo. Juan, cuando vio la majestad de Gabriel, un ser santo, glorioso, no tuvo más que adorarlo. Se postró. Pero miren qué hizo el ángel. Pero si a ni un ángel santo podemos adorar, hermanos, cuanto menos a un ser humano que se hace pasar por Dios. Y él me dijo, dice Juan, Gabriel, no lo hagas, como que no me adores. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el único que puede ser adorado, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Qué es el testimonio? Allá decía Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y aquí Gabriel aclara que es el testimonio de Jesús, es el espíritu de profecía. Esta característica tenía que tenerla el pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque Satanás iba también a tener sus profetas. ¿Se acuerdan que Satanás todo lo imita? Cuando Moisés iba a liberar al pueblo de Dios, echó su vara, la vara de Aarón, y la vara de Aarón se convirtió en una serpiente. Ah, dijo el faraón, mis magos pueden hacer lo mismo. Y trajo a sus magos, los magos tiraron sus varas, y las varas se convirtieron también en serpientes. Pero algo extraño pasó. La serpiente que era de la vara de Aarón se comió a las demás. Era la diferencia. Pero Satanás lo imita todo. Y Jesús nos advirtió que en el tiempo del fin iban a haber falsos profetas. Si hay falsos profetas, ¿por qué se le llama falso si solo ellos existieran? Pero como hay verdadero profeta de Dios, Satanás iba a levantar pero cantidad de profetas en nombre de Dios. Bueno, vamos a la Biblia, Mateo 24. Cuando los discípulos se acercaron aparte para preguntarle, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Miren la preocupación de Jesús, les dijo en el 24:4. Mateo 24:4. Jesús respondió, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dijo él también, porque se levanta, 24:24, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. Si en el tiempo del fin Jesús da una advertencia, mirad que nadie os engañe, es porque sí iba a haber profetas de Dios para el tiempo del fin. Iba a haber profeta de Dios. A Elías le tocó ser profeta solito a él, y se enfrentó con 450 profetas de Baal, del dios satánico. El tiempo del fin, hermanos, esto va a ser algo terrible. La Biblia dice que Satanás se va a transformar, si es posible, en ángel de luz, y va a tener ministros que se disfracen como ministros de luz y van a ser ministros satánicos. Bueno, ¿qué es el espíritu de profecía? Vamos a tratar de definirlo. Vamos a correr un poquito, a ver si podemos terminar este tema. Si no, pues le damos una tercera parte a este tema, ¿verdad? ¿Qué es el espíritu de profecía? Bueno, en los primeros capítulos de Génesis podemos ver que al principio, cuando Adán y Eva no habían pecado, Dios se comunicaba con ellos cara a cara. Cara a cara. ¿Por qué? Porque no había pecado el hombre. Y era de la misma naturaleza de Dios. Podían conversar. Pero después del pecado, el pecado hizo posible que una separación entre Dios y el pecador. Y no era porque Dios dijo, me molestan, me caen mal estos porque pecaron. No, simplemente Adán y Eva habían adquirido una naturaleza pecaminosa que no podía estar en contacto con Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué hizo el pecado entre Dios y la raza humana? Un abismo de separación. Vuestros pecados, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Bueno, Dios no nos dejó abandonados. Y esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a mencionar. En primera de Pedro 1:18-20 dice, ya que había una respuesta a la aparente emergencia del pecado. Había un cordero que había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Pero, ¿cómo Dios iba a comunicarse con el ser humano? ¿Cómo? ¿Cómo lo iba a hacer? Si no, si se acercaba, lo podía destruir porque era un ser pecaminoso. Entonces, primera de Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio de la piedad, hermanos. Pero Dios necesitaba decirle al hombre, transmitirle al hombre que no estaba perdido, que había esperanza. Dios no nos dejó sin esperanza. Había un plan para redimirnos. ¿Y cómo nos lo iba a dar a conocer? Bueno, Amós 3:7 dice, nada hace Dios el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. ¿A quién designó Dios para revelar el plan de redención?
a los profetas. Hay algunas religiones que dicen, tienen el don de profecía. Es que el hermano tal cosa, que el hermano tal cosa. Hermanos, el espíritu de profecía no ha sido dado para decir esto, lo otro, si me voy a caer, si me voy a golpear. No, hermanos, el espíritu de profecía sirve para dar a conocer el plan de redención a una raza que cayó en pecado. Judas, siempre hubo profetas desde el mismo inicio. Miren, Judas tiene solo un capítulo. Judas 1:14 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con sus santos decenas de millares de ángeles. ¿Qué le reveló Dios a Enoc, séptimo patriarca después de Adán? La segunda venida, la culminación del plan de redención. En Romanos 12, 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8 dice: y tenemos diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si alguno tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Dios repartió diferentes dones desde todo el tiempo a su pueblo. Iba a dejar sin el don de profecía al pueblo de Dios que iba a enfrentar la furia del dragón en el tiempo del fin. Bueno, si ustedes quieren extasiarse en los dones que da el Espíritu, no es que yo diga yo soy profeta y yo voy a profetizar esto. Hermanos, nunca un profeta fue profeta porque él quiso. Fue Dios quien lo eligió. En 1 Corintios 12, 4 al 11 se hablan de los dones espirituales. En Efesios 4 del 11 al 13 se habla de los dones espirituales. Y uno de esos dones es el espíritu de profecía. ¿Qué es el espíritu de profecía? Es uno de los dones otorgados por el Espíritu Santo. No es que yo me quiera hacer profeta y ya. Aquí el Espíritu Santo es el que tiene que escogerme. Es el método utilizado por Dios después del pecado para transmitir al hombre su maravilloso plan de redención, su itinerario paso a paso a través de los siglos. Por eso dice, es el medio por medio de él podemos saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos y qué tan cerca estamos en la culminación del plan de redención. Basta estudiarlo en la Biblia, hermanos. Es un don que comenzó a funcionar desde que entró el pecado. Es muy importante. ¿Será que no habría don de profecía para la iglesia de los últimos tiempos? En Mateo 24, como leímos, Jesús advierte que imagínense, si hay profetas falsos, es porque tienen que haber profeta legítimo. O sea, ¿cómo puedo saber yo por qué hay un billete de $20 falso? Porque hay uno que es verdadero, por eso el otro es falso. Tenía que haber don de profecía en el tiempo del fin. Apocalipsis 12:17 nos dice que la iglesia que enfrente la furia del dragón tiene que poseer el testimonio de Jesús. Y en Apocalipsis 9:10 dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Bueno, ¿por qué creen que Satanás está airado contra el remanente? Porque guarda los mandamientos de Dios y porque tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Miren, hermanos, el espíritu de profecía, como lo vamos a ver más adelante, ahí están, Dios en el tiempo del fin desglosó
todo lo que Satanás iba a hacer. Así es que él odia a los que creen y a los que tienen el espíritu de profecía. Hombres y mujeres escogidos por Dios. Hombres como Moisés fueron profetas. Daniel, Ezequiel, Juan, Amós, Joel, Zacarías, Miqueas, cantidad de profetas. Pero ¿hubieron profetas mujeres? La Biblia habla, como vamos a ver más adelante, mujeres como Hulda, profetisa de Dios. Débora, profetisa de Dios. Las hijas de Felipe, ya en el Nuevo Testamento, después que cayó el Espíritu Santo sobre su iglesia naciente, las hijas de Felipe comenzaron a profetizar. Ahora, el ángel en el tiempo del fin, ¿habría alguien que tuviera el espíritu de profecía? Pero ya vimos que pueden ser mujeres. Ahora, sacerdotisas jamás. Papisas jamás. Obispas jamás. Pero profetizas, la Biblia sí dice que hubieron profetas, que Dios les daba revelaciones en sus momentos. ¿Quién puede ser un profeta, hermanos? Un profeta de Dios. Bueno, Dios lo escoge. Según Deuteronomio 18, 15 y 18. Deuteronomio 18, 15 y de ahí nos saltamos al 18, dice lo siguiente. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. ¿Para qué eran los profetas, hermanos? Recibían revelaciones y ellos tenían que darla a conocer al pueblo de Dios. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, los profetas tenían revelaciones de Dios. A veces oían la voz de Dios, a veces tenían visiones, a veces sueños. Dios les manifestaba. Pero, hermanos, esto era lo que Dios hacía y ellos tenían que comunicarlo al pueblo. Puede ser un hombre o puede ser una mujer, como vimos. Bueno, nosotros vemos que en Hechos había un hombre o una mujer. En Hechos 21, 8 y 9 dice lo siguiente, esto es Nuevo Testamento. Dios tuvo profetisas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, miren, dice Hechos 21, 8 y 9. Al otro día salimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas solteras y profetizaban. Más claro no se puede. No pueden haber obispas, pastoras, no pueden haber, hermanos, pero profetizas pueden haber. Ahora, en el tiempo del fin, bajo la lluvia tardía, Hechos 2, 17 al 18 dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros hijos e hijas profetizarán. ¿Cómo se comunica Dios con los profetas? ¿Cómo lo hace?
Bueno, dice que Dios se comunica con ellos a través de sueños, visiones, voz audible. Cuando una persona está soñando, por supuesto, tiene realmente los ojos cerrados, está soñando, Dios posee su mente y le revela, como le reveló a Daniel, el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Fue un sueño. Pero también visiones. Las visiones, los profetas de Dios quedan sin respirar, y eso le pasó a Daniel y le pasó a Juan. Y quedan con los ojos fijos. Dios nada más los sostiene. Pruebas para conocer un profeta de Dios. Bueno, vamos a ver algunas pruebas para reconocer si un profeta es de Dios o no es de Dios. Porque en el tiempo del fin, habrán falsos profetas. Ahí se oye que una vidente no sé quién que está diciendo lo que va a pasar al fulano, al sutano, que un niño tiene visiones y dice esto y dice lo otro. ¿Saben que Satanás tiene su plan y su agenda bien trazada, hermanos? En el tiempo del fin, y siempre lo tuvo, pero especialmente en el tiempo del fin. Es tan importante saber cuándo está hablando un profeta de Dios y cuándo no. ¿Quién puede ser un profeta de Dios y quién no? Porque en el tiempo del fin habrán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. ¿Cómo es que un niño dice que la pandemia esto, que la pandemia, un niño hindú por ahí? Hermanos, Satanás lo que hace es revelarles la agenda que él tiene a estos seres. Y como lo va cumpliendo y Dios va permitiendo, ¿verdad? Pero una cosa es que el profeta de Dios dice lo que debe de hacer el pueblo para no ser engañado. ¿Cuáles son las pruebas para reconocer un profeta de Dios? Prueba número 1. Confiesa que Jesús es Dios venido en carne. Si un profeta le dice que Jesús es un iluminado, es un gran maestro, es uno de los guías a niveles altos, pero no le dice es Dios venido en carne, falso profeta. Y eso lo dice primera o segunda de Juan. Ahorita les confirmo. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad que los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sabían ustedes que hay una hermana que nosotros reconocemos, y ya vamos a hablar de ella, como profeta de Dios? Y ella escribió un libro titulado, ha escrito muchísimos, pero uno que se llama El deseado de todas las gentes, donde exalta a Jesús como Dios encarnado en una forma tan maravillosa que realmente fue un bestseller en su momento. Esta profetisa de Dios exalta a Dios, a Jesús, como Dios hecho carne. Bueno, segunda prueba, ya vimos una. El profeta tiene que decir que Jesús es Dios venido hecho carne, Emmanuel. Oigo muchos yo que dicen, Jesús fue uno de los iluminados. Jesús era energía. Miren, una cosa tan tremenda. Cuando usted oiga que un profeta habla de esa manera, cierre sus oídos, lea su Biblia, porque ahí está revelado el tiempo del fin. Segunda prueba. ¿Qué clase de fruto espiritual produce el profeta?
En Marcos 7, 15 y 16 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por sus frutos los conoceréis. Miren, yo a veces no me gusta, pero a veces hay que hacerlo. Por ejemplo, los mormones tienen un profeta, pero ese profeta profetizaba que un hombre podía tener 7 mujeres. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y si está registrada la poligamia, es porque la Biblia es palabra de Dios, pero no era porque Dios lo aceptaba. Tremendo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y dice testimonio de la vida de la hermana White, de la profeta que les estoy hablando yo. En aquella época, cuando ella vivía y cuando ella murió, todo mundo reconocía una vida de santidad de esta mujer. Los periódicos, cuando ella murió, así lo decían. Número 3, prueba número 3. Lo que habla el profeta debe concordar con los mandamientos de Dios y con la Biblia. Ustedes van a Isaías 8:20, apúntenlo. ¿Usted quiere saber si ese profeta es de Dios? Lea este texto. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Le digo yo a un profeta, mire que está profetizando esto y lo otro y aquí y allá. Y le digo yo, disculpe, ¿la ley de Dios está en vigencia? La ley de Dios fue abolida en la cruz del Calvario. Digo yo, no hay más que hacer. Mire, y lo que dice la Biblia aquí, es que eso ya era para el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Pacto. Para mí, toda la Biblia de pasta a pasta es palabra inspirada de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, hermanos, están en completa oscuridad. No les escuche. Bueno, deben hablar de acuerdo a los profetas anteriores. Supóngase que yo fuera un profeta, una profeta, profetiza, ¿verdad? Vamos a suponer, porque no quiero usar a nadie más. Y empiezo yo a predicar contrario a lo que dijo Daniel. Y me pongo a predicar que este cuerno pequeño es China, ¿qué podríamos decir? Irán, Irak. Y yo digo, ¿estoy predicando como predicó Daniel? Si yo profetizo de parte de Dios, no puedo contradecir a los profetas anteriores que escribieron la palabra de Dios. Debe hablar de acuerdo a los profetas anteriores. No puede decir algo contrario a los profetas que ya hablaron antes. Primera de Corintios 14, 32 al 33 y dice, los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Lo que yo digo tiene que decirlo lo mismo Daniel, lo mismo tiene que hablar Juan, lo mismo Ageo, lo mismo Sofonías, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Todos los profetas anteriores tienen que hablar de acuerdo a lo que dijeron los profetas antes que ellos. No pueden contradecirse. O sea, un profeta de Dios no puede decir algo contrario a lo que ya está establecido en la Biblia y en la ley de Dios. 5. Sus predicciones se cumplen. Jeremías 28:9.
Cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Como dije antes, y Deuteronomio 18:22 dice, si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló. Con soberbia la dijo aquel profeta, no tengas temor de él. Resulta que después de 1844, un día vamos a hablar de ese año, no es el tema ahorita, pero surge el movimiento adventista del séptimo día. Fue un aparente chasco, pero ese chasco estaba profetizado en la Biblia. Parte de esas personas que quedaron en aquella ocasión después del chasco no se chasquearon, siguieron adelante. Entre ellos había una jovencita llamada Helena Harmon. El don de profecía en el remanente que guarda los mandamientos de Dios se manifestó en esa jovencita de 16 años. Cuando ella tenía 17 años, recibió su primera visión y fue un instrumento de Dios por 70 años, hasta su muerte en 1915. Ha sido una de las escritoras más traducidas. ¿Saben que ella cuando era niña, en tercer grado, una compañerita le tiró una piedra en la cara y pensaban que ella iba a morir? Quedó muy débil, sobrevivió, le desfiguró el rostro y siguió débil. Un tercer año ya no pudo seguir estudiando por su debilidad, eso le dañó mucho su aspecto físico. Pero saben que esta mujer, ya como profeta de Dios, escribió más de 60 libros que exaltan a Jesús, la Biblia y la ley de Dios. La escritora más traducida de todos los tiempos. Hay un librito que ella escribió que se llama El Camino a Cristo. En 1996 estaba traducido a 144 idiomas. El conflicto de los siglos, 47 idiomas. El deseado de todas las gentes está traducido a 40 idiomas. Ella instruyó al pueblo de Dios. Y de ahora en adelante yo voy a tener el permiso de Dios, después de haber estudiado su Biblia, este tema en la Biblia, porque vamos a usar escritos de ella para que ustedes puedan ver que lo que estamos viviendo, ella lo escribió hace más de 100 años como que lo estaba viendo. Es increíble. En 1869 mencionó las corrientes eléctricas del cuerpo y del cerebro. Dios le revelaba cómo estaba hecho nuestro cuerpo, y en aquella época ella era tenida como que qué locuras eran esas, que cómo el cerebro iba a estar con electricidad. Claro que ahora eso es algo que está comprobado con la ciencia. En 1864 escribió que el tabaco contiene veneno lento, insidioso, de lo más maligno que hay. Y saben que antes la gente fumaba y pensaban que eso era saludable para despejar, todo lo contrario. Y cuando ella empezó a decir esto, la gente pues decía, esta señora o está loca o qué, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién no sabe el daño del tabaco? En 1885 declaró que las bebidas alcohólicas destruyen el cerebro. Todas estas cosas en aquellas épocas, hermanos, eran cosas que no se conocían de tal manera.
que la ciencia últimamente, nosotros eso lo sabemos, lo aceptamos porque la ciencia lo ha comprobado. Pero en aquellas épocas, 1800, esto era algo que difícil de creer. En 1905 dijo que el cáncer se debe a gérmenes que abundan mucho en las carnes. Hermanos, ¿por qué la proliferación de cáncer hoy en día? Y cuando alguien tiene cáncer, lo primero que le dicen es deje de comer carnes. Desde 1865 recomendó la dieta alimentaria natural. Poca grasa, poca sal, pocos dulces, pan integral, cereales integrales, verduras, legumbres, frutas, y reprobó el té y el café. Mire, ahí andan las personas padeciendo de grandes gastritis, que el uso del café, y no lo pueden dejar. Pero ella hace más de 100 años que ella dijo, el té, el café son terriblemente dañinos para la salud. Bueno, ella no era científica, solo hizo 3er grado, pero la ciencia ha comprobado sus consejos. Es más, ella escribió sobre educación, sobre el hogar, sobre los consejos para los maestros. En Brasil hay un libro que ella escribió que se llama La Educación. Ese libro es un libro básico para que los maestros se gradúen de maestros en el sector oficial en Brasil. Tremendos consejos. Psicología, hermanos. Hay 2 libros que se llaman Mente, Carácter y Personalidad. Hay que ver esos libros. Nos llevan, porque fueron libros inspirados por Dios. Y jamás ataca ni la ley, ni la Biblia. Y nosotros nos dicen muchas veces que la tenemos como Dios. No. Es como decir que yo tengo como Dios a Daniel porque lo estudio, porque leo, porque me encantan las profecías de Daniel. Pero yo nunca oro, Daniel, por favor, intercede por mí ahí en el cielo. O le pongo velitas a saber a quién, porque como no lo conocí tendría que inventarme cómo era él, ¿verdad? No, hermanos, profeta de Dios. Predicciones. Ella predijo el terremoto de San Francisco en aquellas épocas. Saben que hay una predicción sobre la destrucción de las Torres Gemelas. Que bueno, algunos de nosotros fuimos testigos de esa situación. A partir de este tema, hermanos, yo voy a estar usando citas del espíritu de profecía para que ustedes noten lo que ella dijo y lo comprueben con la Biblia, con las profecías, con la Biblia, con la ley, a ver si ella dice algo distinto de eso, a ver si no exalta a Jesús, y a ver si lo que ella predijo hace 100 años está realmente, actualmente, está aconteciendo tal cual Dios se lo reveló. He cumplido con decirles que como pueblo remanente, Dios levantó un profeta para el tiempo del fin. Es un profeta de Dios, de acuerdo a las pruebas que hemos remitido en esta ocasión. Alabado sea Dios, porque el profeta de Dios guarda al pueblo, lo dirige, lo conduce. Dios le manifiesta. Y ella lo que ha hecho es manifestar el plan de redención y la agenda satánica para que nosotros podamos tener libre el camino hacia Dios. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas 4 características del pueblo remanente, del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Yo espero que en algún momento los que ya son parte de este pueblo reafirmen su confianza en Dios, de que Él está dirigiendo, y los que no y están escuchando por primera vez, que tengan confianza. Dios ha revelado todo en su palabra, y a través del espíritu de profecía
los acontecimientos para que su pueblo camine con paso seguro y que vayamos y a Dios, limpiemos nuestros pecados y que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Que Dios me los bendiga grandemente. Oremos. Glorioso Dios de bondad, gracias porque en tu misericordia has provisto todo lo necesario para que tu pueblo sea guiado correctamente en este tiempo de tanto engaño, de tanta turbulencia, de tanta confusión. Queremos ser parte de ese pueblo remanente, paciente, que tenga la calidad de fe que Jesús usó para vencer el mal y el pecado. Que tengamos la suficiente confianza en nuestras debilidades, acudir a nuestro único abogado y tener fe en que puedes perdonarnos. Gracias por ser parte, porque confiaste tus mandamientos a través de los siglos en un pueblo que te fue fiel. Y nosotros queremos ser parte de ese pueblo. Gracias porque en el tiempo del fin nos dejaste un profeta para conducir a tu pueblo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque están en oscuridad. Síguenos guiando a través de tu Santo Espíritu, Señor. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.